vamos a comenzar esta videoconferencia de ayuda a publicar de cómo realizar una comunicación científica en un congreso. Vamos a coger de ejemplo la plataforma y la forma de hacerlo en el cuarto congreso en ciencia sanitaria, ¿vale? Que son colaboradores nuestros de ayuda a publicar y demás. Y nada, vamos a ir comentando un poquito cómo realizar una comunicación científica tipo póster u oral, ¿de acuerdo? Tenemos esta pequeña guía que nos han facilitado desde Ciencia Sanitaria para tenerlo un poquito más en cuenta y tener un ejemplo en sí. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es ir aquí a nueva comunicación, de acuerdo, seleccionamos el tipo de comunicación que queremos, tanto tipo oral como póster o un simposio que sería una ponencia de 20 a 30 minutos. Una comunicación oral, primero habría que mandar el resumen como vamos a hacer ahora, como si fuera un póster, y posteriormente habría que enviar un vídeo de 1 a 7 minutos, o sin embargo el tipo póster, que es el que vamos a seleccionar ahora, que sería simplemente pues todo tipo escrito y como lo vamos a enviar. Podemos añadir coautores, hasta 6 autores, ¿de acuerdo? Un autor principal que sería en este caso yo, que soy el que lo envía, y hasta 5 coautores más. Y luego pasamos a las áreas temáticas. Las áreas temáticas al final es un dato estadístico para el congreso y demás, para luego, pues, por así decirlo, dividir bien los trabajos según las áreas temáticas correspondientes. De acuerdo, hay que seleccionar al menos una opción. En este caso pues podemos seleccionar esta y por ejemplo esta, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar esas dos y nada. Y ya una vez tengamos eso pasamos a tipo de estudio. Tenemos varios tipos de estudios. Nosotros el que recomendamos por su facilidad y por ser el tipo de trabajo básico de cualquier estudio científico, seleccionaríamos la primera opción, ¿de acuerdo? Porque así va a tener unos resultados que al final es buscar información en bases de datos, en artículos y demás, y posteriormente sacar unas conclusiones y demás. Tenemos también pues un proyecto de investigación o TFG o incluso casos clínicos de cualquier paciente que quieran tratar y reflejar en este caso. Vale, vamos, seleccionamos la primera opción y si como veis se nos despliega una serie de apartados que son los que tenemos que completar. Mi recomendación siempre es hacerlo previamente en un documento, de acuerdo, en un documento por ejemplo de Word, donde tengamos toda la información nosotros ahí detallada y como una copia de seguridad, por así decirlo, de nuestro trabajo, de acuerdo, y no hacerlo directamente aquí en la plataforma, sino en un documento de Word. Es un consejo que os damos siempre para cualquier tipo de publicación científica que se vaya a realizar. En cuanto al título, como veis, primero el número de caracteres que aparece aquí no son palabras, tenedlo en cuenta, son letras, caracteres, guiones, puntos y demás, que también se cuenta, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta a la hora de realizarlo, que eso también hay que verlo. En cuanto al título, recomendamos que sea un título, una temática relacionada totalmente con vuestra categoría profesional. Si tenéis varias categorías profesionales que estén relacionados con esas categorías profesionales, buscar un tema global, un tema genérico que englobe esas categorías. Y lo mismo pasaría si sois varios autores, si sois de distintas categorías. Pues bueno, cuanto más relacionado esté con la categoría principal, muchísimo mejor. En este caso vamos a poner una temática que es la diabetes mellitus, tipos y diagnósticos. Ponemos aquí y vamos a poner aquí videoconferencia, de acuerdo, vamos a ponerlo para que los compañeros no se confundan. Como veis, lógicamente aquí no hay 57 palabras sino 57 caracteres, veis que van contando cada carácter, incluso las comas también las van contando y todo. Una vez tengamos nuestra temática, nuestro título seleccionado, que suele ser de la parte más complicada para empezar un trabajo científico, elegir un buen tema, pasamos a nuestro apartado de introducción y objetivo. En esta introducción lo que tenemos que poner es en contexto, poner en situación, incluso destacar los principales aspectos que nos llevan a elegir el tema. Es decir, con apenas 2 frases, porque como veis son 320 caracteres, destacar los principales aspectos de nuestro tema y poner en contexto, poner en situación ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí, la diabetes mellitus es un trastorno, es decir, explicamos lo que es la diabetes, ponemos en situación de lo que es esta enfermedad y que esta enfermedad afecta a millones de personas en el mundo. Es decir, este sería como el motivo de haber seleccionado este tema, ¿de acuerdo? Ponemos aquí, cogemos y copiamos y pegamos, y una vez tengamos eso, pues tenemos también nuestro objetivo, que sería conocer los tipos de diabetes mellitus que existen, ¿de acuerdo? Los tipos conocer los tipos de diabetes mellitus. ¿Vale? Como veis, en apenas nada, 3 frases
tenemos ya casi 300 caracteres y bueno, pues veis que son apartados, un póster al final es mucho, mucha información resumida en pocos espacios y nada, hay que saber bien contextualizar que cualquier apartado. En este caso, una vez tengamos eso, pasamos a metodología. La metodología del trabajo de una revisión bibliográfica con resultados prácticamente es siempre similar o idéntica, ya que es buscar información en bases de datos, en artículos científicos, cualquier publicación científica de interés que tenga cierto rigor científico por detrás, y en base a esa información recopilada de esos artículos o esos trabajos, sacamos nosotros nuestras propias conclusiones, nuestros propios resultados que contestarán a nuestro objetivo principal, que en este caso es conocer los tipos de diabetes mellitus. ¿De acuerdo? Aquí en la guía podemos ver el ejemplo que tenemos de revisión bibliográfica, que prácticamente se puede utilizar tal cual, cambiando lógicamente algunas expresiones y demás. Se han utilizado las bases de datos, incluso se puede añadir aquí en metodología las palabras claves de búsqueda, incluso criterios de exclusión como vemos aquí, ¿vale? Es decir, pues solamente he tenido en cuenta artículos posteriores al año 2015 y que sean de idioma castellano, ¿vale? Eso también puede ir aquí en metodología, que al final es cómo he realizado mi trabajo, qué pasos he seguido o qué criterios he seguido, como vemos aquí en los criterios de exclusión y las palabras clave. Pasamos en este caso al apartado más importante, que es el de resultados. Aquí es donde de verdad se va a ver el kit de la cuestión, el kit del trabajo, toda la información recopilada la vamos a ver aquí reflejada. Es el apartado más extenso de 1300 caracteres y de verdad aquí una recomendación es haceros mentalmente un mapa, es decir, una estructura un poquito, pues mira, voy a ir de lo más específico a lo más general, o directamente, como vemos aquí, los tipos de diabetes, pues mira, vamos a hablar directamente de los 4 tipos de diabetes y vamos a poner las cosas más específicas. O no, mira, primero voy a hablar de la diabetes en general y luego voy a ir cada uno desmenuzándolos poco a poco. O no, mira, simplemente voy a mencionarlos y los tratamientos de cada uno y qué hay que hacer en cada caso. Oye, pues no, ¿vale? Es decir, estructuraros un poquito en vuestra mente cómo sería este apartado de resultados. Simplemente, como digo, recopilar información, como os decía al principio de la videoconferencia, en un documento de Word o cualquier otro tipo de documento, apuntarlo todo y con esa información recopilada que hayamos sacado de varios trabajos científicos, sería muy importante, como os decía, sacar vuestras propias palabras, vuestras propias frases en base a lo recopilado anteriormente. ¿Vale? Muy importante eso. Podemos sacar, por ejemplo, yo esta información, imaginaros, de diabetes mellitus tipo 1. He cogido un artículo y la definición de la diabetes mellitus tipo 1 de otro artículo y de otro artículo, y al final lo que he hecho ha sido juntar los tres. Uno me decía una cosa, otro otra cosa parecida pero con algún detalle más, otro con algún detalle que no había en los otros y que los otros sí que tenían. Es decir, al final es ir recopilando información distinta de varios artículos sobre un mismo tema, sobre un mismo tipo de diabetes, por ejemplo, y juntarlo y resumirlo, pues como veis aquí, en apenas una o dos frases para recalcar, porque si os dais cuenta llegamos al máximo de caracteres con este contenido. Una vez tengamos nuestros resultados, como os digo, es el apartado más complicado al final, es el que hay que recopilar toda la información y transcribirlo con nuestras propias palabras para así evitar el plagio. Pasamos a nuestro último apartado de discusión-conclusión, que no es otro que escribir, de nuevo con nuestras propias palabras, 100% de nuestro puño y letra, como se suele decir, las ideas principales que hemos reflejado en nuestro trabajo, leyéndonoslo todo, qué ideas principales sacamos nosotros, de forma personal, leyéndonos todo nuestro trabajo. Como vemos aquí, son conclusiones muy generales. Aquí vemos la diabetes mellitus es una enfermedad muy visible, los factores que ocasionan son distintos, es de vital importancia tratar esta enfermedad correctamente y demás. De acuerdo, simplemente eso, muy importante. No tenemos que por ejemplo, si tenemos aquí más información, imaginaros que esto es mi apartado de resultados, pues yo no lo tengo que hacer así y volver a poner aquí lo mismo, no tengo que copiar lo mismo, sino con otras palabras y demás, como ponemos aquí, lo más importante del trabajo, ¿vale? Escribir en 3-4 líneas de forma resumida los aspectos más importantes del trabajo o las conclusiones que hemos sacado en él, ¿de acuerdo?
Y ya por último pasamos a nuestra bibliografía. Lógicamente, si fuera un caso clínico, si fuera otro tipo de investigación, no haría falta añadir bibliografía. De hecho, no lo ponen como apartado obligatorio. Pero al ser una revisión bibliografía con resultados, lógicamente toda esta información que hayamos puesto aquí la hemos sacado de algún lado, la hemos sacado de algún artículo, de alguna referencia, de alguna página web científica. Entonces, siempre es muy importante referenciarlo aquí. Lo dicho, no es obligatorio, pero siempre es importante. Y si es con el estilo de Vancouver, pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, como no es obligatorio, nosotros en este caso no lo vamos a poner, pero os recomendamos hacerlo siempre. Adjuntar imagen a la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos adjuntar una imagen. No es que tenga que adjuntar el póster, cómo va a quedar, ni nada de eso, sino al contrario, tenemos que adjuntar una imagen que acompañe al texto, que dé un valor científico plus, es decir, una tabla sobre algo, un gráfico que demuestre los tipos de diabetes, cuánto porcentaje de gente lo tiene en el mundo, no sé, cualquier cosa que puede ser y que pueda valer. Una vez, no es obligatorio, como os decía, o sea que se puede añadir si queremos, y si no, pues se puede dar a aceptar. Y una vez le demos a aceptar, como veis, pues saldrá que se ha recibido correctamente la comunicación científica y ya habremos enviado nuestra comunicación, y tanto tipo póster como tipo oral, ¿de acuerdo? Porque la tipo oral sería el mismo procedimiento, y una vez que os la aprueben, iríais al apartado de mis comunicaciones, ¿de acuerdo? Y aquí, si os ponen aceptados, os saldrá un botón de generar vídeo o generar póster. Y ya con eso estaría terminado el envío de una comunicación científica, que como veis es bastante sencillo. Pues hasta aquí sería todo. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra atención. Y lo dicho, cualquier duda que os pueda surgir, os ponéis poner en contacto con nosotros a través de nuestra web de ayuda a publicar. Y nada más, os animamos a realizar estas publicaciones científicas. Como veis, son bastante sencillas, los pósteres en sí son bastante cortos de hacer, y seguro que el primero os costará un poco, pero los demás irán saliendo solos. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y seguimos en contacto.